San Luis Potosí tiene historia. En el Salón de Teresa se organizaron 4 equipos para investigar la historia de su comunidad. Su maestro le explica qué es, cómo jugar o ser reporteros en busca de noticias. Teresa y sus compañeros piensan que como hacen los reporteros, lo mejor es entrevistar a las personas mayores y preguntarles muchas cosas, ya que por su edad saben mucho. Su maestro le hace ver que no se puede preguntar todo y les sugiere que hagan un cuestionario de cómo las preguntas más importantes. El equipo lo elabora y planea las entrevistas. Primero iremos a la casa de los abuelos de Berta, que son los que viven más cerca de la escuela, propone uno de los niños. Pero que no se nos olvide llevar la cámara, dice Teresa. Es importante para los reporteros tomar fotografías. Teresa y su equipo llevan a cabo la entrevista y al igual que los demás equipos, todos aprenden muchas cosas de la historia de su comunidad. Se dan cuenta, por ejemplo, de que la historia la vamos haciendo todos, los niños, las niñas, los jóvenes y los mayores. Cada uno va construyendo su parte y así sucede que reunidas estas historias, las personales y las familiares se integran la historia de la comunidad. La historia de la comunidad de Teresa en el municipio de Mexquitic está ligada a la de otras comunidades, así enlazadas a la historia de todas las comunidades que se localizan en San Luis Potosí. Se integra la historia de nuestra entidad, la historia de todas las entidades de la Federación, forma la historia de México. Como esta es muy grande, es necesario dividirla en tiempos y regiones para su mejor conocimiento. A Carlos y a Luis se les ocurre hacer un cuento en el que se comportan y hablan como si tuviesen 84 años. ¿Podrías hacer tú lo mismo? La historia de San Luis Potosí es la historia de las personas que han vivido y viven en su territorio. Es nuestra historia. La historia de San Luis Potosí es parte de la historia de México. Glosario. Entrevista. Conversación para obtener información. Autobiográfico. Se refiere al relato de la historia de uno mismo. Lectura. Los 100,000 historiadores que en el mundo han sido deberían reconocer como padres de la historia de los hombres viejos. Todo anciano es historiador, o casi, pues recuerda y narra una y otra vez, sin fatiga, acciones humanas del pasado. Las personas, a medida que envejecen, se les arruga la piel, el pelo se les cae o por lo menos se les pone blanco, y los recuerdos de sus proezas juveniles y adultas se les vuelven discursos autobiográficos y en algunas ocasiones memoria colectiva. En todas las épocas y sociedades ha habido quienes rememoran, además de sus propias aventuras, las peripecias pasadas a su alrededor. A veces reciben el cargo de acordarse y de relatar la historia recordada de sus prójimos o del jefe de su tribu. Luis González y González, el oficio historiar. 4. Pasado de mi estado, San Luis Potosí. En este módulo conoces la historia de San Luis Potosí y comprendes que la historia la hacen hombres, mujeres y niños, niñas como tú. Te das cuenta de que la historia de tu comunidad es muy antigua y que los potosinos de ahora nos formamos a través de esa historia. Comprendes también que la historia de tu entidad está unida a la historia de la nación, porque San Luis Potosí es parte de México.